En este vídeo vamos a ver cómo tú puedes ganar dinero a través de los vídeos y vamos a ver también cómo yo con tan solo 15 años ya estaba generándome unos ingresos de esta forma y también vamos a ver cómo no hacerlo, porque resulta que estuve cobrando vídeos por menos de 20 euros. Es decir, que era muy joven y para mí en aquella época 20 euros era como ser rico. Y también vas a descubrir la importancia de tener una buena página web, una buena presentación que automáticamente va a hacer que entren muchos más ingresos. ¿Quieres saber cómo? Pues empezamos. Creo que no hace falta ni que lo diga, pero bueno, estos billetacos que estáis viendo realmente son falsos. Es lo que se hace en el cine, se imprimen billetes de mentira porque ni de coña van a sacar todo ese dinero simplemente para hacer unos planos. Ahora sí, ellos lo imprimen bien, ¿vale? Lo imprimen por los dos lados, no como yo. Pero bueno, ¿y yo qué pasa, socio? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, ¿qué pasa, socio? Bienvenido una semana más al canal y el vídeo de hoy va a ser muy diferente a todo lo que suelo traer. Hoy no vas a aprender a crear efectos, no vas a aprender a grabar ni a editar nada. Lo que vas a aprender es a, con todo eso que estás aprendiendo en el canal, generar dinero y poder vivir de ello. Porque créeme, se puede. Pero que si lo que quieres es aprender a hacer efectos y todo eso, pues mira, te va la playlist esa que tengo por ahí y ya está, que no tiene más. A ver, el tema del vídeo de hoy es un tema delicado y un tema que nunca he tratado. El tema del dinero. Es que resulta que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que el dinero es malo, que ser rico es malo, que son unos malvados y una sociedad que teme al dinero. Y eso realmente, si tú te has ganado ese dinero de forma legal, no tienes nada que ocultar realmente. Así que en este vídeo va a ser todo lo sincero que se puede ser y os voy a enseñar cómo podéis generar dinero desde ya. ¿Quieres ser tu propio jefe? Parece que es del rollo quieres ser tu propio jefe, pero créeme que no lo es. O sea, vamos a empezar ya. Voy a partir este tema en dos. Generar dinero a través de crear vídeos para otras personas y generar dinero a través de crear vídeos para ti mismo. La primera opción, digamos que es la más típica, la más común, la que hace mucha gente, que es ofrecer el servicio de crear vídeos. Tú ofreces un servicio y otra persona te paga por ese servicio. Y luego está la opción 2, que es la más interesante y también es la más difícil, pero se puede, que es que te paguen por el contenido que tú quieres crear, por tus propios vídeos. Es complicado, pero se puede. Vamos a empezar por el primero, que es crear vídeos como un servicio para otras personas. Y aquí tengo que hacer una aclaración porque mucha gente solo me conoce de YouTube y se piensa que soy un simple youtuber y ya está, aunque no me gusta nada el concepto youtuber ni influencer. Pero bueno, y resulta que yo llevo más de 10 años haciendo vídeos. De hecho, mi primer vídeo a YouTube lo subí 2010, creo que fue, en otro canal, porque yo antes hacía parkour. Y de esto es de lo que os vengo a hablar, porque a través de un hobby, a través de vídeos que yo hacía porque quería, ha sido como me he montado mi negocio. Porque parece que conseguir tu primer cliente tiene que ser algo así como súper mágico y un pedazo de trabajo de primera, pero realmente no. Puede ser que tu primer cliente sea a través de un vídeo que tú hayas hecho por amor al arte. Puede que estés pensando, vaya, Pablo viene aquí a enseñarnos cómo ganar dinero y lo que nos dice es que hagamos vídeos para otras personas. Vaya, qué mágico, no me lo esperaba, qué truco. Vale, esa es realmente la parte de la idea de negocio muy sencilla. Lo complicado de eso es cómo conseguir los clientes y es de lo que vamos a hablar. Y te lo voy a contar con una pequeña historia. Imagínate que yo tengo naranjas y quiero vender mis naranjas y voy por la calle y voy a una persona, la primera que me encuentro, y le digo, toma naranjas, cómpramelas, dame dinero por esto que te estoy dando, te estoy ofreciendo. Pues lo más seguro es que a esa persona ni le apetezcan las naranjas ni te las compre, y aunque le apeteciese, no te las compraría porque esa no es la forma de vender naranjas. Digamos que estás pidiendo que te contrate, estás pidiendo que te dé dinero. Esto puede funcionar, ahora después veremos cómo, pero no es lo más común. Y en cambio estaría la otra versión, que sería, tengo naranja, voy a montar una frutería, que la gente sepa que ahí se venden las naranjas, y que cuando alguien tenga hambre de una buena naranja, no sé por qué lo he dicho así, se acerque a la frutería y compre. Porque esta persona, este cliente, cuando vaya a la frutería ya va predispuesto a comprar. Por lo tanto, no va a comprar una sola naranja. Ni una, ni dos, ni tres, sino 3 naranjas. ¡Ay! Por cierto, si has pillado esa referencia, déjate un like ahí abajo, que muy poca gente la habrá pillado. Ya me he ido por las ramas, no sé qué estaba hablando. Bueno, pues este ejemplo, digamos que se extrapola a casi todo en la sociedad. Es muy difícil que tú vayas a alguien a solicitarle que te dé dinero a cambio de un trabajo y que sea así.
No digo que sea imposible, porque hay gente que son vendedores natos, gente que es buenísima vendiendo. A mí eso me parece una bendición, un superpoder el saber vender. Yo no tengo ni idea. Por eso yo he hecho la ruta fácil, que es que los clientes me encuentren a mí, en vez de ir yo a ellos. Me da mucha vergüenza. Y bueno, voy a contar cómo conseguí yo mis primeros trabajos y cómo eso poco a poco me ha llevado hasta hoy en día, que he trabajado en diferentes empresas, he hecho videoclips para artistas más o menos grandes, y todo eso viene en base a una cosa que me pasó y que te voy a contar. Yo resulta que, como he dicho, de pequeño hacía parkour, salía con mis amigos a hacer deporte y lo grabábamos. En esto, que en el pueblo de al lado hicieron un evento que se llama Hip Hop Street de Vícar, y yo grabé ese evento pues a mis amigos, a gente que saltaba, que hacía skate y tal. Y luego hice un vídeo de ese evento, totalmente gratuito, nadie me lo había pedido, lo hice por gusto, para tener un buen recuerdo. Pero resulta que entre toda la gente que vio ese vídeo había personas que necesitaban vídeos en su día a día. Entre ellos estaba Rodri, amigo y jefe, porque también ha sido mi jefe, pero también ha sido mi amigo, que necesitaba un vídeo para su próximo evento, para una fiesta. Y así fue como conseguí mi primer trabajo por el que me pagaron, a través de un vídeo que hice por gusto un fin de semana con mi amigo en el pueblo de al lado saltando. Ese vídeo que yo hice por gusto llamó la atención de otra persona y esa persona ya decidió contratarme. Después de esto, la gente vio los vídeos de fiesta que estaba haciendo y me contrataron para otro tipo de vídeos como promocionales de diferentes artistas, como por ejemplo Rubén Hidalgo, que de hecho en ese vídeo me llevó a dar un paseo en helicóptero y fue una pasada. O sea, fue de lo mejor. Fue de las cosas más guays que he hecho en rodaje de otra gente. También deciros que yo en aquella época cobraba una auténtica basura. Para lo que es aquella época, Pablo con 15, 16 años, cobrar 50, 70 euros era increíble. Ahora lo pienso y he hecho trabajo que si tú se lo encargas a una empresa, te pueden cobrar perfectamente 700, 800 euros. Y yo lo estaba haciendo por nada. Así que quiero concienciarte desde el principio que cobres bien por tus vídeos, por favor. De hecho, si no sabes cuánto cobrar por tus vídeos, te recomiendo este vídeo de aquí, de Necodificador. ¿Cuántas veces he dicho vídeo en esa frase? En el cual te explica cómo conseguir un precio justo, cómo saber cuál es tu precio justo a la hora de hacer un trabajo. Y este precio no solo depende de cuántas horas le vayas a echar o el material que uses, sino el valor que tú le estás ofreciendo a otra persona. Al fin y al cabo, ganar dinero es un intercambio de dinero por valor que tú le estás generando a esa persona. Si por ejemplo alguien tiene una empresa de zapatillas y tiene fotos muy feas de las zapatillas, lo más seguro es que no venda nada. Ahora, si te contrata a ti para que haga esas fotos y hace fotos profesionales, seguramente venda más zapatillas. Por lo tanto, el valor de esas fotos que han conseguido que las ventas aumenten, hace que el valor de las fotos aumenten, por lo tanto tú deberías de cobrar más también teniendo eso en cuenta. ¿Me he vuelto a ir por las ramas? Creo que sí. No sé dónde estaba, sinceramente. Voy a tener que verlo, no sé por dónde iba. Me he ido tanto por las ramas que no sé ni... O sea, hasta viéndolo, no sé por dónde iba. No pasa nada. Seguimos. El resumen de todo... Vale, eso era. Ya he caído. Lo que te quería decir es que yo ahora cuando miro para atrás y te lo cuento, parece que todo está súper ordenado y que es una cosa súper lógica pasar de un vídeo a que lo vea más gente y me contraten en otro y en otro y en otro, y parece todo súper fantasioso. De hecho, cuando escuchamos historias de éxito de los más grandes del mundo, parece que todo tiene un montón de sentido y está ordenado. Pero la realidad es que no. La realidad es que entre vídeo y vídeo pueden pasar meses en los que hay muchísimas dudas de si saldrá otro trabajo, de si ese que ha hecho está bien, porque todavía no te ha salido trabajo, o de cuál será el próximo trabajo. Lo mismo no tiene nada que ver. Yo también he estado haciendo bodas, comuniones y bautizos. He hecho de todo. Así que lo que te quiero decir con esto es que puede que el vídeo que más trabajos te traiga sea el vídeo más simple de todos, como a mí me pasó con un vídeo que hice con mi amigo. Y de hecho, uno de mis vídeos, si no el vídeo con más visitas que he hecho, que fue el videoclip que hice para Beret de Lo Siento, no me ha traído ni un solo trabajo, ni uno solo, ¿vale? O sea, no lo estoy exagerando. Tiene 200 millones de visitas y nadie me ha llamado al ver ese vídeo en plan, ay, a ver si me hace un vídeo este chaval. Nada. Pero por otro lado, mi vídeo de Londres, que fue un vídeo de un viaje que hice porque quise, me ha traído más trabajo que ningún otro, porque es un vídeo en el que muestro lo que sé hacer y lo que me gusta hacer de verdad. Y eso, creedme que vale mucho. Así que si encontráis algo que de verdad os gusta, hacedlo, disfrutadlo haciéndolo. No lo hagáis por el dinero, porque el dinero ya vendrá. Paciencia. Ese es mi mensaje. Paciencia. Bueno, y vamos a entrar a uno de los puntos más importantes de este vídeo, y es un truquillo que hice que sin querer hizo que a la hora de generar dinero se multiplicase la facturación por una cosa muy simple.
Y es que yo me tiré mucho tiempo haciendo vídeos para otra gente, pero sin cuidar mi imagen, sin cuidar la imagen que yo daba a esos clientes, por lo menos a nivel pues de redes sociales o en internet. Y resulta que un día me dio por hacerme una página web. De hecho, tengo página web desde que tengo 17 años. Estoy muy orgulloso de eso. No he cambiado de nombre artístico desde entonces. Y mira que antes había cambiado. Aura One Love, Aura Arts, Aura Productions y Aura Prods. El caso es que sin yo tener ni idea de cómo se hacían páginas web, me hice una y a partir de ahí, cuando venía alguien a contratarme y yo le mandaba mi página web y veían ahí quién soy, qué trabajo he hecho, qué forma tengo de tratar los vídeos de una manera diferente, de repente los clientes que me llegaban eran clientes más serios y con más presupuesto. Digamos que ahí fue cuando pasé de tener clientes, digamos, marroneros o clientes baratos haciendo vídeos un poco de extranji a profesionalizarme ya un poco más. Y es que estos clientes ya veían en mí, gracias a la página web, una imagen más profesional. Y si eres alguien que vende estética, que vende vídeo, que vende imagen, qué menos que tener una página decente. Y te digo que eso pasó cuando me hice yo la página que no tenía ni idea y te aseguro que era feísima. De hecho, era con el fondo blanco y todo, era muy penca. Pero ahora las cosas han cambiado y quería contároslo, y es que tengo página web desde hace una semana totalmente nueva. Si habéis visto el curso, supongo que la habréis bicheado un poco, y por fin tengo una página que de verdad cuenta quién soy yo. Eso sí, esta página web no la he hecho yo porque os digo que no tengo ni idea de diseño web. Esta página web me la ha hecho Januba Web, que es una empresa que se dedica a hacer páginas web y que... ¿Cuántas veces he dicho web ahí? Y que lo que más me ha gustado de ellos es que de verdad se han preocupado por conocerme, por saber cómo soy y cómo pienso y transmitir eso en la página web. Digamos que en la página web, ¿cuántas veces voy a decir web? En la página puedes conocerme simplemente leyendo algunas frases. Otra de las cosas que más me ha gustado es que si yo me dedico al mundo del vídeo, yo vendo movimiento, vendo imagen, vendo estética, mi página tenía que tener también movimiento, y esa es la idea que se le ha ocurrido y lo han llevado a la perfección a cabo a la perfección. No se habla a veces. Y la verdad que estoy contentísimo con esta página, así que muchísimas gracias a Januba Web por hacerme la web. Si queréis tener vosotros también una así de profesional, echadle un ojo también a la suya y poneros en contacto, porque de verdad os digo que el tema de tener una buena presentación online es clave, absolutamente súper importante. Vale, pues toda la chapa que te he soltado y todavía no he empezado a darte ideas de negocio para empezar a ganar dinero con los vídeos. Así que vamos a empezar ya, y te recuerdo que estamos en la primera parte, luego vamos a la segunda de cómo ganar dinero con tus propios vídeos. Vamos a ello. Bueno, pues si te gusta este canal, lo más seguro es que sepas editar vídeos. Bueno, pues déjame decirte que esa es una de las cualidades que más se van a buscar en el futuro, y ya mismo se está haciendo a la hora de contratar gente. El mundo entero audiovisual, si nos metemos en YouTube, en Instagram, en Facebook, cualquier red social, todo está plagado de vídeos, y esos vídeos necesitan un editor y un realizador, y tú puedes ser uno de esos. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imagínate que tienes un streamer de Twitch que te gusta mucho. ¿Se dice streamer? Un twitcher, un twitcheador, de los que hacen en directo en Twitch, que te gusta mucho pero que todavía no ha despegado o que está en ello. Pues lo que puedes hacer es ofrecerle tu servicio, porque todos los twitcheros lo que hacen es hacer contenido muy largo en Twitch y luego resumirlo y subirlo a YouTube, pues eso, resumido, como hace Ibai, Rubius, Auron y toda esa gente. Pues este sería un trabajo que como freelance podría ofrecer, y que estoy seguro de que si sabes a quién preguntarle puedes conseguirlo. Otra forma de ganar dinero sería ofreciendo tu servicio en plataformas como Fiverr, pero eso sí, hazme el favor de ponerte un precio justo y un precio de verdad. Valórate, quiérete, calcula cuánto vale tu trabajo y tu tiempo y todo eso, porque en Fiverr hay gente cobrando una miseria y de verdad que no te lo recomiendo. Yo he probado Fiverr y parece que cuando vas a ofrecer un servicio y otra persona lo hace por 100 euros menos, dices, buah, a mí no me van a contratar porque lo hago muy caro, no sé qué. No, mal. Realmente en Fiverr la gente que de verdad sabe usarlo contrata a la gente que vale dinero, porque esa es la gente que te asegura buenos resultados. Así que calcula tu precio y ponte un precio justo, porque no quiero que estés aquí malviviendo y trabajando por 4 duros, ni haciéndole daño a la industria, porque al fin y al cabo si pones precios baratos te haces daño a ti y a todos los demás que nos dedicamos a eso. No lo hagas. O sea, no hagas lo de poner un precio barato. Haz lo de registrarte en Fiverr o alguna cosa de esa. Hay muchas más plataformas de este estilo. Te dejaré en la descripción unas cuantas para que ganes ya tu dinerico. Otra idea sería, por ejemplo, ofrecer tus servicios de freelance para un nicho que sepas que funciona, ¿vale? ¿Por esto a qué me refiero? Pues que si quieres dedicarte a ser videógrafo profesional
de cortina, de maleta o de papelera, pues es un nicho muy específico y seguramente casi imposible que te dediques únicamente a eso. O a lo mejor te dedicas a un tipo de evento que solo se da, yo qué sé, uno al año. Eso no es del todo rentable. Búscate cosas que se repitan o todos los años, o todos los meses, o todas las semanas. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en las fiestas que durante el verano se repetían cada viernes y cada sábado. Y yo sabía que los viernes y los sábados curraba. Cuando hice bodas, sabía que cuando llegaba mayo o junio por ahí, había bodas y había comuniones. Y sabía que cada fin de semana iba a haber trabajo. Es verdad que el resto del año no hay tanto, pero al menos tienes asegurado que en esa etapa sí. Y puedes distribuir tu tiempo de forma que dediques unos meses a unos nichos y otros meses a otros. Escoge un buen nicho, porque si vas a hacer fotos de papelera o vídeos de papelera, no sé si va a llegar muy lejos. Y oye, si llegas lejos algún día haciendo fotos o vídeos de papelera, coméntalo ahí abajo porque, o sea, ilusión no me haría, en plan, me estallaría la cabeza, pero bueno. Ahora es cuando alguien comenta, pues yo conozco un fotógrafo de papel. Otra idea que seguro que ya la has pensado cuando he dicho lo de Fiverr y tal, o Fiverr, sería vender vídeos de stock. Y esto lo incluye en esta primera parte de trabajar para otra gente, porque aunque se supone que el vídeo de stock lo haces tú por gusto y luego ya pum, lo pones, realmente te tienes que ajustar, si lo haces de forma inteligente, a lo que se te pide. Piensa en qué necesita la gente que compra stock. Yo he intentado hacer stock con vídeos que digo, ay, este vídeo me sobra, lo grabé en Londres cuando fui de viaje, me sobra, lo voy a subir. No lo ha comprado nadie. Luego hace un vídeo de un desayuno mediterráneo y una persona tomándose un café y tal, y de fondo un fondo blanco súper genérico, y lo compran 10 personas. Así que piensa muy bien cuando haga vídeo o fotografía de stock, qué es lo que busca la gente. Y lo dicho, te dejo un montón de canales y de enlaces que te van a interesar en la descripción y te irán apareciendo también por ahí. Y bueno, hay muchas más formas de generar dinero trabajando para otra gente, pero si no, este vídeo se va a hacer inmenso y realmente está siendo más un vídeo de ideas generales que de decirte el truco o el secreto, ¿vale? Ahora vamos a entrar a la parte que a mí me resulta más interesante, que es cómo ganar dinero haciendo los vídeos que tú quieres. Deciros que esto es complicado, ¿vale? Si te lo propones, llega, ¿vale? Pero se tarda tiempo, paciencia. Y este realmente es también mi caso. Pues como ya sabéis, yo no vivo del canal, ¿vale? Porque el canal no me genera ingresos como para vivir de ello, pero es una buena fuente de ingresos que junto con otras, pues sí que me va permitiendo, aunque sea pagarme la gasolina. El diésel, realmente uso diésel, pero si sigue yendo el canal, lo mismo me compro un Tesla, así que déjate ahí un buen comentario o suscríbete o algo que me den más dinero y me compre un Tesla y deje de contaminar. Hemos dicho que hablar del dinero en este vídeo se puede, o sea que no os podéis quejar nadie. Si tú quieres un Tesla, ponlo en los comentarios también. Bueno, pues el tip número 1, realmente, y siéndote súper sincero, porque muchos otros canales te lo ocultan, crea contenido para gustar a la gente. Bullshit, mierda. Créate una audiencia, de lo que sea, y aporta, sobre todo aporta, ¿vale? Coge lo que tú sepas hacer, crea contenido de ese tipo y apórtale a la gente. Dales. Pedid y se os dará. No, eso no era. Dad y recibiréis. O algo así. Muchos influencers que veréis basan su modelo de negocio en la audiencia, en que tienen muchas cifras, mucha gente, y eso lo pueden usar pues para monetizar diferentes cosas. En mi caso, por ejemplo, las visitas del canal. Al principio de este vídeo seguramente haya aparecido un anuncio, si no aparecía es porque tenéis el adblock activado. ¿De qué vas? Y esa es una buena forma de ganar dinero, pero no es la única, ¿vale? Vamos a ver qué otras formas más hay. La primera de ellas que me viene a la cabeza es Patreon, que es básicamente una plataforma en la que puedes crear contenido exclusivo. En tu canal puedes ofrecer contenido totalmente gratuito, pero eso no termina de ser del todo rentable. Por lo tanto, puedes crearte contenido exclusivo que aporte aún más, pero que ya sí que sea a cambio de una cifra. Que al final del día todos tenemos que comer y que vivir y que movernos, así que no te preocupes porque generar dinero no es malo, ¿vale? No es malo. Siempre que lo hagas de forma legal. Dino a las drogas. Bueno, pues otra forma de generar dinero de esta forma sería con temas de afiliados. Si tienes cierta audiencia, puedes poner enlaces de afiliados, por ejemplo, de Amazon o de cualquier otra tienda, en la que tú te llevas un pequeño porcentaje, pero sin que a esa persona se le cobre de más, sino que de lo que ya se va a llevar Amazon, un pequeño porcentaje se lo lleva el creador. De hecho, si queréis apoyarme, pero no tenéis para pagar Patreon o lo que sea, o para hacer donaciones, no os preocupéis, porque imagínate que cualquier día tú dices, buah, me quiero comprar
tal cámara en Amazon. Pues si lo haces a través de uno de los enlaces que te dejo en la descripción, a ti te va a costar exactamente lo mismo que de normal, pero yo me voy a llevar a lo mejor 2 euros. Y de 2 en 2 euros, pues al final del mes me llevo 30 y me voy a cenar por ahí. Otra forma también de monetización de esto sería a través de los sponsors, empresas que te pagan porque hagas un pequeño anuncio. En este canal lo habéis visto un par de veces, yo siempre intento que sean lo más integrado en el contenido que ya creo de por sí. Por ejemplo, no voy a haceros anuncios de cosmética, sino que hago anuncios de micrófonos y de cosas que yo he usado realmente y que sé que funcionan y que son útiles. Como por ejemplo este micro. No voy a decir la marca porque ya lo he dicho en un vídeo que ha llegado a 1 millón de visitas y lo estoy flipando todavía porque nunca un vídeo creado 100% por mí y por Nache había llegado a tanto. La verdad que estoy muy contento. Siguiente cosa que puedes hacer para generar dinero, los cursos. Y esto créeme que puede ser un game changer, que se le llama. Cambiador de juego. Le puede dar un poco la vuelta a todo esto que hemos estado hablando. Y es que si tienes cualquier... no sé hablar. Y es que si tienes cualquier skill o sabes hacer cualquier cosa que no todo el mundo sepa, o quizás los demás sepan pero no sepan enseñarlo como tú, puedes crearte un curso y venderlo online. Y no tienes ni por qué tener tu propia plataforma, puedes venderlo en plataformas como Udemy, creo que se llama. Diferentes plataformas que te permiten tener ahí tu curso. Ellos se llevan un pequeño porcentaje y a cambio te dejan poner tu curso en su plataforma. Y por último tendríamos también el merchandising. Un segundo. Esto por ejemplo, es merchan. Sí. Quizá esto último ya no tiene tanto que ver con el hecho de generar dinero a través de hacer vídeos, pero es una buena forma también de sostenerte económicamente. Por ejemplo, esta gorrita tan mona con mi logo estará próximamente disponible en la página web. De hecho, tiene todavía hasta la etiqueta. Me la han mandado para que la pruebe. Y la verdad que para ahí un rodaje así de guay, mola. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido muy diferente a lo que os suelo hacer. Los que seáis de Patreon ya sabéis un poco todo esto que os he contado, porque en los podcasts que hago en Patreon ya hemos hablado de esto varias veces, pero me parecía interesante también que lo supieseis todos vosotros. Y es que no hace falta llegar a un nivel increíble para empezar a generar dinero y tampoco hace falta que de repente te contrate la empresa más grande, sino que puedes empezar de poco a poco. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si quieres decirme cualquier cosa, si no estás de acuerdo con lo que he dicho, escríbemelo ahí abajo que me encantaría saber lo que opináis. Y como siempre, un abrazo muy grande y a seguir creando. Tiene la etiqueta, tiene la etiqueta, el cartoncillo de dentro se lo voy a quitar, o sea... Pero la verdad que no está nada mal. Esto también hay que quitar. No, esto también hay que quitárselo. Que estaba mirándome en la pantalla. Que aquí, bueno, ya lo habrás visto y aquí... Si es que lo de siempre, ¿para qué te lo voy a decir otra vez? Venga, hombre. Adiós.